Vamos a darle la bienvenida formal a nuestro invitado en el día de hoy en lo que es la entrevista dorada de su gran espacio al final. Doctor, bienvenido usted a este espacio. Amén. Gracias por tenerme presente y siempre sintiéndome muy cómodo y como en casa en tu programa. Gracias, doctor, porque yo sé que usted lo hace de todo corazón para orientar lo que es la provincia de Espaillat en su especialidad como ginecólogo. Doctor, vamos entonces a conocer nuevamente qué es la ginecología. Bien, la ginecología es el estudio o el cuidado, vamos a decir, de la mujer no embarazada. Por eso la ginecología y obstetricia, la gente entiende que eso es cuando van las mujeres a un lugar donde se atienden los embarazos, pero realmente la obstetricia es solo lo que se encarga del embarazo y el puerperio, y la ginecología se trata de todas las enfermedades de la mujer no embarazada. En otros países, en nuestro país solamente se forman ginecobstetras, pero en otros países puede haber una formación solo como obstetra o puede haber una formación solo como ginecólogo puro. Y eso es, por eso es que viene el término, que puede haber confusión en un ginecólogo obstetra. Ginecólogo obstetra es un ginecólogo común y corriente, que todos somos, en este país, todos somos ginecobstetras. Ok. Doctor, entonces vamos ya a enfocarnos en lo que es el tema central de esta entrevista. Vamos a escuchar de su voz cuáles son las enfermedades más recurrentes de lo que es la transmisión sexual en hombres y mujeres. Bien. Las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo dice, son enfermedades cuyo foco de transmisión es la relación sexual. Dentro de este tema hay mucha desinformación, como por ejemplo hay jóvenes que piensan que con solamente ponerse un preservativo no se enferman, pero hay muchas enfermedades que se transmiten aún con el preservativo puesto. Las enfermedades más comunes de transmisión sexual, lo que más va a la consulta, son vaginitis, o sea, llámese infecciones, la vagina, infecciones vaginales, como le llaman la mujer, que si bien es cierto, hay muchas infecciones que no necesariamente son de transmisión sexual, pero por el hecho de estar en la vagina, se considera también una enfermedad de transmisión sexual, porque si la mujer en su día a día se contamina con el agua, con un mal uso de toallas sanitarias o de diarios, o adquiere un hongo de cualquier forma, aunque no sea de transmisión sexual, pero luego tiene relaciones sexuales con su esposo, familiar lo que usted está creando en esa casa. Entonces, no todas las enfermedades de transmisión sexual son únicamente transmitidas sexualmente. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que se pueden adquirir de otra manera. Las más comunes son la candidiasis vaginal, la cándida, eso es un hongo que es como la gripe. Eso es lo que más fácil se pega, pero es lo que más fácil se cura también. Las pseudomonas, las gardenelas vaginalis, esas son las enfermedades más comunes en la vagina. Hay enfermedades que son muy sonoras, pero que casi ya uno no las ve, como la gonorrea. La sífilis. La sífilis todavía existe. Lo que pasa es que la sífilis tiene muchas etapas. La etapa genital de la sífilis es una de las etapas iniciales, pero hay sífilis en los huesos, hay sífilis en el cerebro, hay sífilis pulmonar. Entonces, la etapa más común de infección y de darse cuenta de la sífilis es el área genital, pero también está vamos a decir que ha sido muy controlada en los últimos años. Doctor, vamos a desglosar un poquito lo que es la gonorrea. ¿Cuáles son los síntomas que tiene el hombre al momento de tener esta enfermedad? Bien. O este virus? Muy buena pregunta. Es una bacteria. Una bacteria, ok. Sí, la gonorrea es muy sintomática en el hombre, no tan sintomática en la mujer, lo cual hace que la mujer sea un vector, porque la mujer se siente bien, la mujer no ve síntomas, pero el hombre que tenga relaciones con esa mujer, antes de la semana, 5 o 7 días, dicen los libros, va a estar supurando gran cantidad
de secreción blanquecina, amarillenta, ardor al hacer pipí, se le mancha la ropa interior con unas secreciones purulentas. Eso ambos. Más en el hombre, pero ambos pueden tenerla. Es más sintomática en el hombre. Y es, creo que la única causa que lleva rápido a un hombre al urólogo, porque yo no atiendo hombres. O sea, las parejas de mis pacientes yo las refiero al urólogo. Cuando detecto una enfermedad que yo la reconozco y sé cuál es en la mujer, yo le mando tratamiento para la pareja. Pero cuando no está claro el diagnóstico, yo trato a mi paciente y refiero el paciente al urólogo, el varón. Doctor, lo que es la gonorrea, ¿tiene eso cura realmente? O sea, ¿se cura? Sí. De hecho, la gonorrea es una de las enfermedades de transmisión sexual que menos incidencia tiene en esta época ya. Porque al ser muy sintomática en el hombre, y eso con penicilina tiene, o sea, una inyección y resuelve el problema, sin ningún tipo de secuela futura, si se trata a tiempo. Ahora, una gonorrea no tratada y dejarla evolucionar durante semanas, meses, puede afectar otros órganos, que ya no es por el tema de la gonorrea, sino por un tema multiorgánico que se afecta, riñones, vejiga, uretra, que ya hay afección que sí puede tener repercusión. Pero en estos tiempos nadie tiene un nivel de descuido de esa magnitud, de que dure meses con una gonorrea sin tratarse. Doctor, ese tratamiento que ustedes le ponen a ese paciente para curar la gonorrea, ¿dura algún tiempo X, o sea, un par de días o meses para erradicar ese mal? No, la gonorrea, como te dije, es extremadamente sensible a la penicilina. Eso con una sola dosis, el paciente no tiene repercusiones futuras. Se puede también tener tratamiento vía oral por 7 días, una semana, que es antibióticos, ¿verdad? Vía oral. Pero es como te digo, la gonorrea ya está prácticamente desaparecida precisamente por lo sensible que es. Pero no deja de ser una enfermedad de transmisión sexual y que existe todavía. Doctor, ese medicamento que nosotros usamos con frecuencia sin visitar ningún médico, lo que son las ampicilina 500. La ampicilina 500. ¿Qué efecto le puede traer a uno en su organismo cuando usted la usa sin ningún control o sin ningún, o sea, medicado por ustedes, que son los médicos? Exacto, la automedicación. Correcto. Mira, la automedicación en cualquier medicamento, la ampicilina porque es el más común y porque eso lo venden en los colmados, en donde quiera aparece, eso sin receta, usted consigue una ampicilina muy fácilmente. Realmente, cualquier automedicación en antibioterapia, como se llama, puede crear lo que se llama resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir eso? Que el microorganismo que usted le dé una baja dosis, sin la frecuencia adecuada y sin la cantidad de miligramos correcto, de acuerdo a tu peso, eso es una bacteria que no se va a morir con esa sola dosis o con esas dosis inadecuadas. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso es un microbio que se aprendió ese tratamiento. Una memoria bacteriana crea y se hace resistente. Ya cuando usted le venga a poner, aunque le ponga la dosis correcta de ampicilina, no le va a funcionar. De hecho, es tanto así que en la medicina de hoy en día, prácticamente creo que solamente los pediatras indican ampicilina. Yo no conozco, de mi área no conozco a nadie que indique ampicilina para nada, siendo un excelente antibiótico, porque es un antibiótico inocuo, barato, que se consigue fácil, no tiene muchos efectos secundarios, pero el problema está en que casi todos los microorganismos de hoy en día lo conocen. Entonces, ya medicar con una ampicilina a menos que no esté combinada con otros medicamentos, es un tratamiento inadecuado en esta época, que diría yo. Usted como ginecólogo, una mujer en momento que esté embarazada, si adquiere o tiene antes de alguna de estas enfermedades, de estos virus, ¿puede afectarle al bebé? Sí, claro. De hecho, nosotros al captar la paciente embarazada, al inicio lo primero que debemos hacer es examen de orina, cultivo de orina y, en caso de ser necesario, cultivo de secreción vaginal, porque hay que identificar que esa paciente esté realmente sana, aunque no se sienta nada.
para evitar complicaciones futuras en el embarazo, tales como la amenaza de parto pretérmino por infecciones puede venir, la ruptura de una membrana, o sea, las mujeres que sin estar en labor de parto rompen fuente. A veces rompen fuente a término y eso no importa, pero a veces rompen fuente con el bebé muy prematuro y eso es un problema. Y de hecho, la ruptura no es tanto el problema es que por donde mismo sale ese líquido amniótico, donde está ese bebecito, pueden entrar las bacterias y contaminarle los pulmoncitos al bebé desde el nacimiento. Eso se llama neumonía congénita y es un problema serio también. Entonces la respuesta es sí, hay que darle tratamiento y seguimiento cercano a la mujer embarazada, sobre todo en el primer trimestre. De hecho, nosotros recomendamos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda un chequeo preconcepcional. O sea, usted quiere salir embarazada, está pensando en que en diciembre usted va a salir embarazada, usted debe de ir hoy a su ginecólogo y plantearle: mire doctor, yo quiero tener un hijo, yo quiero saber si estoy sana para recibir un bebé, porque una mujer con anemia no debe de embarazarse. Una mujer con VIH que no lo sepa debe primero hacerse su chequeo, toxoplasmosis, hepatitis B, hepatitis C. Hay muchísimas cosas que pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo, que usted puede tener una condición de esa y no saberlo y salir embarazada, entonces complica el parto, como dice uno. Ya que usted mencionó esas dos palabras, el virus que puede perjudicar al niño, lo que es la hepatitis. Sí, el B y el C. La hepatitis sí, realmente existen programas para la prevención de transmisión vertical. ¿Qué quiere decir eso? La transmisión vertical es la que una madre le transmite a su hijo un virus por no haber tenido un cuidado antes de. Por ejemplo, VIH y la hepatitis son las que tienen esos programas más desarrollados porque son las más comunes y las que se pueden transmitir de esa vía. Una mujer VIH positivo en estos momentos, si entra al programa y lleva sus antirretrovirales como va, no debe de tener un hijo enfermo. Una madre VIH positiva puede tener un bebé sano. Entonces eso es lo que buscamos. En estos momentos no debe de nacer un bebé con VIH, nunca. Ya no debe de ocurrir, porque tenemos toda la tecnología y todos los medicamentos que incluso los regalan el Estado, y en conjunto, el Estado es que lo administra, en conjunto con USAID, que es una institución, y Clinton's Foundation creo que también tiene, o sea, son unos fondos norteamericanos para ayuda de los países en vía de desarrollo como el nuestro, que tienen altos índices de VIH, y esos medicamentos los regalan. Doctor, entre estas enfermedades que hemos mencionado de transmisión sexual, ¿hay algunas de ellas que no tienen cura? O sea, aparte sí, de lo que es ya el VIH. Sí. Mira, por ejemplo, uno de las enfermedades que hoy está más en boga, el HPV, Human Papilloma Virus, el virus del papiloma humano, mejor conocido en español. Es un virus que tiene vacuna, existe, pero una vez usted se contagió, ya lo que tenemos que esperar es que su inmunidad desarrolle una defensa para ese virus. Hay mucha desinformación en torno al virus del papiloma humano, que si tú tienes virus del papiloma humano te va a morir, que eso te mata, que eso... Bueno, la realidad no es así. Y pienso que es una enfermedad que ya ni siquiera hay que tenerle miedo, porque para el año 2015, que fue el último estudio estadístico que se hizo con una proyección a futuro para el 2020, más del 80% de la población norteamericana lo iba a tener. Dígase, Estados Unidos. Esas son cifras en un país organizado, donde tienen información sobre esto desde las escuelas, donde tienen programas para prevenirlo y donde se inventó la vacuna. Los países subdesarrollados y tropicales como el nuestro, las cifras son aún mayores. Es decir, que yo no temería en decir que aquí puede ser el 90% de las personas. Y no creo que me vayan a crucificar algún colega por yo decir eso. ¿Qué quiere decir eso? Que algo que parece prácticamente inminente, no se le debe de tener miedo. Lo que hay es que informarse y saber atacar el problema. Eso es como la muerte, de seguro, casi.
Doctor, esa parte de lo que es el virus del papiloma humano, al momento de que un hombre ya adquirió esa enfermedad, ¿puede transmitirlo a su esposa sin saberlo o durar tiempo? Eso, vamos a decir, escondido en el cuerpo. Así es, las dos son correctas. Lo transmiten por las relaciones sexuales y puede durar años y pasar desapercibido. Incluso cuando a mí una paciente me llega, doctor, a mi esposo le salió el virus del papiloma humano, él fue al urólogo y le dijeron que él tenía ese virus. Yo vine a chequearme porque quiero saber si yo lo tengo. Existen pruebas, existen varias pruebas, se hacen generalmente dos, que son la captación híbrida para ADN del papiloma humano de alto riesgo y de bajo riesgo. Pero el seguimiento día a día en la consulta ginecológica es el Papa Nicolau. Tenga o no tenga el virus, esa mujer tiene que hacerse un Papa Nicolau todos los años. Porque la única herramienta que tenemos los ginecólogos para garantizar de que una mujer está sana, aún teniendo el virus, porque usted puede tener el virus y su Papa Nicolau salga bien. Y eso, si su Papa Nicolau está saliendo bien, no hay nada de qué preocuparse. No hay nada de qué preocuparse. El Papa Nicolau va dando alarmas, dando alerta. Las mujeres van y dicen, doctor, yo vine a hacerme un Papa Nicolau porque tengo un dolor. Eso es incorrecto. Uno se lo hace porque es lo correcto. Hay que hacérselo anualmente. Pero el virus del papiloma humano no sirve para saber si usted tiene quistes de ovario, si tiene infección, si tiene dolor. No sirve para nada de eso. Sirve solamente para monitorear las células del cuello de la matriz, que es precisamente lo que más afecta el virus del papiloma humano. La única causa en el mundo entero de cáncer en la mujer, o sea, el cáncer cérvico-uterino, como se llama, el cáncer de cuello de la matriz, es el virus del papiloma humano. La única causa. No hay ninguna otra. Doctor, entonces, para que una mujer o un hombre pueda detectar que tiene este virus, solamente es cuando encuentra en su parte una verruguita, como decimos. Las verrugas genitales son el síntoma que más común lleva a la consulta, pero no es el único. Y sobre todo en la mujer, que a veces no desarrolla verrugas por fuera, pero por dentro sí las tiene, entonces no hay forma de ella verla. En otras palabras, la prevención activa de mejor efectividad es ir al ginecólogo. Entonces, en esa parte, yo te digo que ella no la ve porque están por dentro. Entonces, ¿ella tiene algún síntoma cuando están por dentro? No, puede no tener ninguno. Ese es el punto. No hay síntomas. Es complicado, pero sencillo a la vez. Porque ¿qué es lo que estamos diciendo? El llamado a la población en general es que la mujer debe de ir a su ginecólogo todos los años. Siéntase o no se sienta bien, tenga o no tenga infección, tenga o no tenga pareja. Luego de que inicia una vida sexual, la mujer debe de hacerse un Papa Nicolau al año, llueve, truene o vente. Ese es el mensaje. El mensaje contundente del día de hoy. Doctor, entonces, todas estas enfermedades que hemos mencionado, todos estos virus, ¿hay una forma, aparte de lo que es el preservativo, del hombre poder evitar tener ese contagio, sea con alguien de la calle o contagiar a su esposa? Mira, el tratamiento más efectivo es la fidelidad. Con eso te lo digo todo. El tratamiento más efectivo es ser monógamo, porque es que no ha existido ni han inventado ningún método que garantice la total salvedad de usted no enfermarse si se pone a inventar por ahí. Es difícil, es difícil. Entonces, eso es lo que le digo. No hay ningún otro. Las enfermedades de transmisión sexual, bueno, el virus del papiloma humano se contagia con el preservativo puesto. ¿Por qué? Porque las verrugas genitales pueden salir en cualquier parte del área genital, escroto, hasta en la ingle, en los muslos, pueden salir verrugas. Y eso no lo protege el preservativo. Y entonces el virus del papiloma humano es un virus de infección local, ni siquiera entra en el torrente sanguíneo. Por eso fue tan difícil crear la vacuna para ellos, que ya existe. Existe una vacuna, la vacuna tiene que estar costando como 4.500 o 5.000 pesos.
es mejor para prevenir, pero existen estudios que dicen que también se puede usar como tratamiento. Es decir, ya un paciente infectado puede utilizar la vacuna para prevenir las infecciones futuras de esas 4 cepas, porque el problema es ese. El virus del papiloma humano tiene cientos de cepas, 100 y pico de cepas de virus. Y la vacuna nada más protege contra 4 o 5, los más comunes y las más peligrosas. Volviendo nuevamente a lo que es la forma de la transmisión con las enfermedades. Estos jóvenes que tienen sexo sin control, hay una estadística aproximadamente de 15 a 49 años de edad que es donde más enfermedades hay. Claro. Entonces, eso es por la falta de orientación. Desinformación, exactamente. Básicamente desinformación, porque los jóvenes, aunque se informan mucho, se informan mal. Porque esta tecnología ahora, el Google, los chateos, tienen acceso a mucha información. Es la realidad. No puedo decir que no, pero tienen acceso a información errada también. Y las primeras informaciones sexuales que recibe un joven hoy en día no es ni mamá, ni papá, ni maestro. Sí. Son la pornografía y los amiguitos. ¿Cuál de los dos más falso? Entonces, eso ha desarrollado una desinformación increíble, en las cuales lamentablemente no ha funcionado el modelo que se ha utilizado, que fue muy precursor de la Iglesia Católica, que es no tener, no voy a decir la Iglesia Católica, las iglesias. El no tener sexo hasta el matrimonio. Eso no ha funcionado. No ha funcionado, no es real. Los jóvenes hoy en día tienen sexo antes del matrimonio, sí, y lo están teniendo mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El deber de los médicos y yo como padre que soy, será informar a mi hija a una sexualidad sana, una sexualidad responsable. Tratar de enseñarle el buen uso de los anticonceptivos, del preservativo, y tratar de educarla. Sí, claro, la orientación. Exacto, ese es el deber de nosotros los padres y los educadores. Sí, porque cuando llegue el momento de que ellos sienten la necesidad de hacerlo, lo van a hacer. Lo van a hacer como y si están ya orientados, la cosa es diferente. Exactamente. O sea, pueden evitar cualquier enfermedad. Ese es el punto. No ha funcionado el hecho de no tener sexo hasta el matrimonio. De hecho, somos uno de los países con las tasas de embarazo en adolescentes más altas. Más altas, así es. Y es por eso. Es que no ha funcionado y no va a funcionar así, como lo estamos haciendo. Esa parte que usted menciona de que tenemos la tasa más alta en adolescentes embarazadas, ¿eso es una responsabilidad del hogar o es una responsabilidad del Estado suministrar los medicamentos, los preservativos a los jóvenes hoy día? El Estado debe de proveer programas dentro de lo que es la educación. Ese 4% de la educación debe de tener un porcentaje destinado a lo que es la prevención y lo que es la orientación sexual, que es parte de la educación de un ser humano. Un ser humano que no tenga orientación sexual, eso es un mal educado, es una mala educación sexual. Entonces eso, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, el Estado debería de suplir por lo menos un programa de educación en ese aspecto. Y en las escuelas de los Estados Unidos, señor, usted va a un baño y en los baños hay máquinas que gratis expenden preservativos, no solo masculino, existe también el preservativo femenino, que se llama diafragma, o condón femenino, también existe. Entonces, empoderar a la niña también, de decirle, mire, usted también puede exigir un preservativo. Si el varoncito no se lo quiere poner, usted se lo puede poner también. Toda esa información debe de tener los adolescentes, los varones y las niñas. Doctor, a través de su conocimiento de lo que es la ginecología, en la mujer, en las adolescentes que ya están teniendo relaciones sexuales, ¿cuál es su consejo que usted le da a ella? No para que no se quede embarazada, sino para evitar una enfermedad de estas que son de transmisión sexual, que para un futuro van a ser de mucho mal para ella ser madre en un futuro. Bueno, el primer consejo sería informarse sobre el uso adecuado de un preservativo. Las niñas y los niños ahora comienzan a tener relaciones y la cosa más ilógica que yo he escuchado es que comienzan a tener relaciones sin el condón primero
Entonces, cuando sienten el deseo, ¿verdad? Cuando el asunto sube mucho la temperatura, entonces se usan el preservativo. Y eso es ilógico, eso es un mal uso del condón. Entonces, asimismo, las anticonceptivas, todos los métodos de planificación que existen y de prevención para enfermedades de transmisión sexual tienen una forma adecuada de usarse. Entonces, el primer consejo es informarse. Informarse bien sobre el uso correcto del método que sea que vayan a utilizar. Y el segundo consejo sería la promiscuidad, tratar de disminuir la promiscuidad, porque eso ha sido lo que ha elevado tanto los números, tanto en embarazo como en las enfermedades de transmisión sexual. Y es que los cambios de pareja ahora, usted haciendo una historia clínica en un ingreso en un hospital, una de las preguntas que se hace es número de parejas sexuales durante toda la vida, y hay jovencitas ya que no saben, no te saben decir, no te saben responder, doctor, yo no sé cuánto, no hay forma de calcularse. Entonces imagínese usted, estamos en una sociedad totalmente podrida. Así en ese es. Entonces ese es el punto. Bueno, vamos entonces ahora a lo que es un corte comercial, así que mantenga usted la sintonía, porque al regreso seguimos conversando con Antonio Franco, ginecólogo, de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. En breve regresamos. Gracias a ustedes por mantener la sintonía con su gran espacio al final de la semana. Ya estamos aquí de regreso y seguimos conversando con el doctor Antonio Franco, ginecólogo, donde estamos hablando de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, doctor, vamos a ver entonces qué es lo que es E. coli. E. coli, Escherichia coli se llama. Eso es una bacteria que generalmente no, su hábitat natural es el intestino, o sea, el ano, vamos a decir. Es muy común en cultivos de orina y en cultivos de secreción vaginal en pacientes muy ancianas. A veces se contaminan, sea por falta de higiene al área de o higiene o no saber limpiarse bien. Correcto. La mujer debe de limpiarse desde arriba hacia abajo o desde adelante hacia atrás, en caso de que lo haga por detrás o por delante. Pero siempre debe ser en dirección al ano, nunca contrario, del ano a la vagina, sino de la vagina al ano, debe de ser la dirección. Porque ahí que vienen las bacterias. Exactamente, ese es uno de los focos infecciosos. La otra que se ha identificado mucho es el uso del G-string en mujer, o el colalé, como le decimos nosotros. Provoca muchas infecciones. Sí, ¿por qué? Porque es sometido allá, ¿verdad? En el ano, literalmente como va. Entonces la mujer con caminar o con el hecho de pararse y sentarse, sí. Cuando la mujer se pone de pie, el hilo va hacia adelante, y cuando se sienta va hacia atrás. Y ese movimiento de adelante hacia atrás, del ano a la vagina, es un foco de contaminación también, y el más comúnmente que se escucha en la consulta por el tema de la pornografía y los nuevos inventos, juguetes sexuales y la tendencia ahora de la perdición de la sociedad, las relaciones sexuales anales, que van de ano a vagina, y cambios de pareja y todo lo que usted se puede imaginar. Eso ha aumentado el índice de E. coli, Escherichia coli, en los cultivos de secreción vaginal, que no debe haber nunca una Escherichia coli en la vagina. La vagina tiene sus bacterias y tiene su hábitat natural, que debe de tener bacterias, pero debe de tener bacterias saprófitas de la vagina, o sea, que viven ahí y en un número de colonias adecuado. Cuando aumentan en números de colonias también es un problema. Por ejemplo, esa es una de las causas también de infecciones vaginales, es la ducha vaginal. Las mujeres se lavan hacia adentro. La mujer dominicana, por querer ser más limpia que todas, se mete cosas para adentro para lavarse, y se lavan metiéndose los dedos, y eso es inadecuado. Primero, porque usted metiéndose los dedos está llevando bacterias de afuera hacia adentro, y segundo, porque cuando usted usa jabones, dígase Lemisol, jabón de Cuava, jabón de Castilla, cualquier jabón, la vagina no viene para lavarse con jabón. Existen soluciones de higiene íntima, oiga, que no es jabón, se llama solución de higiene íntima. Porque está demostrado que los detergentes, los jabones, matan lo bueno y lo malo de la vagina.
matan las bacterias malas, pero también matan las bacterias buenas. Entonces dejan la vagina descubierta, lo cual hace muy fácil reinfectarse con cualquier cosa. Lo más común es la cándida, es lo primero que se infecta. Doctor, usted mencionó una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Usted dice, o sea, que la mujer no debe introducirse el dedo para lavarse. Nada. No. No, eso no es. Pero hay mujeres que tanto, a veces igual que el hombre, o sea, en su alrededor forman, como decimos... Secreciones. Correcto, exactamente. Sí, las secreciones son normales en la vagina. La vagina debe de tener secreción, porque al igual que su boca siempre está húmeda, la vagina también tiene un nivel de humedad y un pH que debe de tener. Cuando las secreciones vaginales no son normales, cuando tienen grumos, cuando aumentan en cantidad, por ejemplo, usted siempre tiene un nivel de humedad, pero de un día a otro tiene la vagina más húmeda y te sientes incómoda con eso, bueno, entonces debes de ir a chequearte al médico. Salvo que estés cercano a la fecha de ovulación, o que la mujer esté cercana a la fecha de ovulación. Porque en la ovulación hay un flujo, un moco gelatinoso que parece clara de huevo y que se siente así con una textura de mucinosa de moco, que es normal en la ovulación. Eso es porque para poder recibir el espermatozoide y transportarlo más adecuadamente hacia la trompa de falopio donde se produce la fecundación. Pero salvo la ovulación, no debe de haber un flujo abundante. Si pica o tiene mal olor, eso hay que chequearlo, no es normal. Pero la vagina tiene su flujo natural, unas secreciones. O sea, ya que usted mencionó esa palabra mal olor, ¿por qué hay mujeres que aún terminando de bañarse, como quiera, desprenden ese mal olor de la vagina? Sí, hay ciertos olores que son normales en cada mujer. Hay mujeres que tienen una composición hormonal, una química corporal fuerte, que da olor. Pero los olores que no deben de ocurrir hay dos olores que le molestan a la mujer durante la intimidad, o a ella misma le molesta, que son dos olores característicos que llevan rápido a una mujer a la consulta, que es el olor a pescado intenso, que es a causa de la Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis tiene un olor a pescado fuerte, intenso, cuya característica de predominio nocturno, y que cuando tienen relaciones y el hombre eyacula, el contacto con el hipoclorito de sodio, como se llama la sustancia del semen que le da ese olor característico, se intensifica muchísimo el olor. Ardor, entonces. Y le pica, y un ardor y un olor que no hay quien lo aguante, porque es un pescado intenso que huele así. Y el otro olorcito es el olorcito a ratoncito muerto, literalmente, a sangre vieja guardada, sí. Que así mismo que yo le pregunto a las pacientes para hacer, porque sí, es un tema, para que sea más claro, para ser más específico. Claro, más específico, y tratar de romper el hielo, porque es un tema incómodo. A la mujer le da mucha vergüenza, hablar de eso, y uno le saca la información muy íntima de ella, con cucharitas, sí, uno le va sacando la información. Pero esos son los dos olores característicos que usted dice, no, pero es que esto no es normal. Ya fuera de ahí, cada mujer conoce y sabe cuáles son sus olores y ciertas actividades específicas que le dan más olor que otros. Por ejemplo, mujeres durante el ejercicio, que me refieren, doctor, a mí me da un olor, yo me baño, a mí se me quita y yo todo bien, pero cuando yo hago ejercicio, eso es un olor que ni yo lo aguanto. Eso puede ser algo hormonal. También hay ciertas anticonceptivas que pueden desarrollar esa parte. La parte de los olores, los cambios incluso de la piel, de la cara, de todo eso le puede cambiar por una anticonceptiva también. Doctor, esta entrevista es para orientar realmente a toda la población. En este caso, más a la juventud, a los adolescentes que están teniendo sexo sin control. Esa enfermedad que usted mencionó ahora mismo, que desprende ese mal olor. Si el hombre está con su pareja o con una amiga, con quien sea, y esa mujer tiene esa infección en ese momento, y el hombre siente la necesidad de tener sexo oral con ella, ¿puede él contagiarse de ese virus o de esa enfermedad? No, es una bacteria y realmente no afecta a las vías oral, ni digestiva, ni vías respiratorias. La Gardnerella vaginalis muere al contacto con el ácido clorhídrico del estómago. No hay problema en eso, pero no es agradable. O sea, yo no creo que lo vaya a lograr. Que vaya a llegar ahí. Sí. Doctor, acuérdate que me llegó así a la memoria rápidamente.
¿Es favorable, usted como ginecólogo, que la mujer al momento de tener la menstruación tenga relación sexual con su pareja? No es ni favorable ni no. Simple y sencillamente eso es una predilección de cada pareja. En la sexualidad, todo lo que ambos estén de acuerdo es permitido. Eso no es no hay un acápite de ningún libro ni ningún capítulo que te diga que no. Lo que sí es bueno saber que durante la menstruación el cuello de la matriz se abre para poder salir toda la sangre y los coágulos, restos de la menstruación. Entonces en ese momento la mujer está más susceptible a captar infecciones que vayan a subir hasta la pelvis. En otras palabras, si el hombre tiene una infección y usted no lo sabe y tiene relaciones en ese momento, es mucho más propenso y más probable de que usted vaya a tener una EPI. Lo que se llama EPI es enfermedad pélvica inflamatoria. O sea que ascienda una bacteria desde la vagina hasta las trompas de falopio y den dolor pélvico intenso y todo eso. Yo tengo una pregunta que entiendo que es muy importante ahora para las jóvenes que, podemos decir, antes de tiempo vieron su primera vez la menstruación. ¿Por qué en los últimos años, podríamos decir la palabra, jóvenes, 13, 15, 14 años, constantemente le dan fuertes dolores de la menstruación? ¿A qué se debe eso, doctor? Pero es muy frecuente en las jóvenes hoy día. Sí, la dismenorrea, como se llama en el dolor durante la menstruación o durante el ciclo menstrual. La dismenorrea no tiene una etiología totalmente conocida. Etiología conocida quiere decir una causa que uno pueda señalar como única. Hay enfermedades que producen mucho dolor durante la menstruación. Hay condiciones anatómicas, como por ejemplo una mujer que tenga el cuello de la matriz muy cerrado. Eso puede provocar que al no poder salir la menstruación adecuadamente da mucho dolor. Hay lo que se llama la endometriosis. La endometriosis pélvica es una enfermedad de etiología desconocida, como te dije, en el cual hay tejido endometrial que debe de estar dentro del útero suelto en la pelvis. Entonces, ese tejido particularmente tiene la capacidad y tiene la cualidad de, donde quiera que se encuentre, reaccionar al estrógeno, que es una de las hormonas responsables de la menstruación. Entonces, cuando la mujer está menstruando, donde quiera que haya tejido endometrial, crece, se desarrolla el número de glándulas y causa mucho dolor. Una de las complicaciones de las cesáreas es precisamente si no se lava bien el área de la herida, al sacar el bebé, puede haber partículas del endometrio que se queden alojadas en la herida y luego esa mujer le da su menstruación y le duele la cesárea. Mucho, le da un dolor y sangran a veces por la herida de la cesárea. Y la paciente te lo dice: no, doctor, a mí nada más me da eso cuando me llega la regla. Y ya, eso debe ser un foco que se le prenda al ginecólogo y decir: esta paciente tiene una endometriosis o un endometrioma, como se llama cuando está focalizado en un área específica. Doctor, como dice la palabra, hay un mito de hace años que decían a la mujer: cuando tú te cases se te va a quitar ese dolor de la menstruación, o cuando tenga un hijo. ¿Qué de cierto es eso? Si la causa es anatómica, por ejemplo el cuello cerrado, luego de que tiene un hijo, es cierto. Se amplía el canal del cuello del útero y santo remedio. Otra causa es también, hay unos nervios que están cerca de un ligamento que se llama útero sacro, en el útero, que cuando hay un embarazo, esos nervios se maltratan, vamos a decir, porque crece tanto el útero que se atrofian, se lesionan durante el crecimiento del útero y luego de que nace el bebé ya se va también el dolor. Yo particularmente pienso que sería una explicación también que la mujer que aguante un parto o una cesárea, ya ningún dolor le parabola. Exactamente. Ya, esa es mi explicación, ¿te entiendes? Pero sí es cierto, no siempre es un mito. Hay condiciones anatómicas en la mujer en las que sí un hijo puede solucionar la dismenorrea. Doctor, ahorita usted mencionó, dijo que todo es permitido en la pareja cuando ambos están de acuerdo. Pero hay una parte de tanto el hombre como la mujer, con lo que son las infecciones, son también las enfermedades,
es tener relaciones anal. Entonces, en el momento de que el hombre penetra a su pareja sin preservativo y luego penetra por la vagina, ¿qué puede ocurrir ahí? E. coli. Eso es precisamente lo que te mencionaba en la cápita anterior, que es una de las primeras causas de encontrar Escherichia coli en un cultivo de secreción vaginal, que nunca debe de estar ahí. O sea, nunca debe de haber bacterias del ano en la vagina. Y sí, bien como tú lo dices, en ese caso, la pareja que vaya a practicar ese tipo de relación debería de utilizar preservativo y de tener en cuenta, cuidado de no cambiar de una posición a otra, de un lugar a otro sin el la previa higiene adecuada, sea cambio de preservativo o quitarse el preservativo o lavarse. Doctor, se ha dicho de que una de las formas de un hombre contagiarse con una enfermedad es teniendo relación por el ano cuando son homosexuales. ¿Eso es cierto? Mira, las relaciones anales, sea hombre-hombre o hombre-mujer, sí tienen más incidencias de poder lograr infectar, tienen mayor virulencia. ¿Por qué? Porque al ser un área no lubricada naturalmente, al no tener una lubricación propia, pueden haber abrasiones en la mucosa anal, microheridas, vamos a llamarlo así, heridas pequeñitas, que hacen más fácil un contagio de cualquier enfermedad que por las vías naturales, digamos. Entonces, en ese tema, pero yo creo también que el tema de la homosexualidad vino mucho en los años 80, donde el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, que nosotros usamos como sinónimo VIH y SIDA, no es lo mismo. El SIDA es causado por el VIH, pero SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es cuando ya tú desarrollas una enfermedad a causa de ese virus. Pero usted puede tener el virus, y como en caso muy famoso del basquetbolista Magic Johnson. Ajá. Magic Johnson tiene 30 años con VIH y nunca ha tenido SIDA. Nunca. A Magic Johnson nunca lo han ingresado por un problema del SIDA. Ha tenido gripe, ha tenido neumonía, como cualquier ser humano se enferma, porque ya Magic Johnson tiene cerca de los 70 años, me imagino. Pero nunca ha tenido SIDA. Entonces, para no desviarnos demasiado del tema, en los años 80 se creía que el VIH era únicamente una enfermedad de homosexuales. Y eso fue una falsa creencia debido a que en los años 80 en Estados Unidos, que fue donde hubo ese auge y ese boom y donde se descubrió, hubo grandes artistas, Jimi Hendrix y otros grandes artistas que ahora no recuerdo, hacían conciertos. Hubo un concierto famoso en los años 80 que se llamó Sodoma y Gomorra. Imagínese usted lo que eran ese tipo de fiestas donde las drogas, la homosexualidad, sí, todo estaba combinado. Eso era una cosa, una perdición, que hoy creemos que el mundo está perdido, pero ya está perdido desde hace mucho. Entonces, ese tipo de enfermedades se asociaron primero a las drogas y a los homosexuales, pero la realidad es que comenzó a verse en otros sectores de la sociedad en los cuales se descubrió que, bueno, aquí hay un problema, no es exclusiva de los homosexuales, sino que es una de transmisión sexual. Doctor, volviendo atrás otra vez, con lo que son todas las enfermedades que mencionamos al principio, ¿todas se contagian únicamente con el sexo? ¿Únicamente? No únicamente. Hay enfermedades que, por ejemplo, en la mujer, las vaginitis, la misma E. coli que te acabo de mencionar, no necesariamente la mujer tiene que tener sexo anal para contagiarse. Hay muchas vaginitis que dan por el agua, porque la mujer con el pudor lava los panty y lo tiende en el baño, no le da el sol. La ropa interior femenina debe de ser o planchada, o darle el sol, o hervida. Pero tiene que coger calor en algún momento. Porque la humedad y los hongos son mejores amigos. Entonces, cuando tú dejas una ropa interior en el baño, no le da el sol, el baño siempre es húmedo, siempre es frío y no es adecuado. Doctor, yo quiero hacer una pregunta que hace tiempo que la tengo en mi memoria.
Usted sabe que hoy día los jóvenes, entre hembras y varones, muchos no son muy higiénicos. En el caso de la mujer, que ya está viendo lo que es la menstruación, quizás es una pregunta sencilla, pero yo entiendo que debemos informar a la ciudadanía. ¿Cada qué tiempo debe la mujer cambiarse su toalla sanitaria si tiene un flujo muy agresivo? No, eso es muy no es íntimo. Yo no tengo ningún tipo de tabú para hablar, pero eso es muy particular de cada mujer, porque eso va de acuerdo a la cantidad de flujo, hasta el tipo de trabajo puede influir en qué cantidad de veces se puede cambiar una toalla o no. Pero lo correcto es que las toallas no se deben de dejar llenar. O sea, las toallas no hay que esperar que esté llena para cambiarla, y que debe de ser cambiada periódicamente, porque primero la vagina tapada con un flujo sanguinolento. La sangre es el mejor método de cultivo que hay para las bacterias. Eso puede llegar a desarrollar bacterias y producir infecciones futuras. Por lo regular, la mujer cuando está en su tiempo de la menstruación siempre debe desprender de ese sangrado que tiene un mal olor, y si no lo tiene, ¿es algo normal? La sangre tiene su olor característico, y de hecho no es la sangre menstrual. Usted mata un pollo y guarda esa sangre en un vaso y lo pone ahí un par de horas, va a tener un olor intenso. En otras palabras, sí, el flujo menstrual tiene su olor característico, pero cada mujer se conoce y sabe cuándo es normal y cuándo no. Si siempre huele de una manera y hoy huele de otra, hay un problema. Entonces la mujer acude siempre al ginecólogo refiriendo un cambio en su patrón de olor o de característica. La sangre menstrual no debe de tener coágulos. La sangre hay muchas menstrual, mujeres que tiran. Claro, eso es muy común. Y como a las mujeres a veces le pasa con mucha frecuencia, creen que es normal. Pero la sangre menstrual no debe de tener coágulos. Incluso muchas dicen que cuando botan ese coágulo, o sea, se les baja el dolor. Se les baja el dolor, claro. Eso es lo que más refieren, pero no es normal. El cuerpo humano es muy sabio, y los factores de coagulación sanguínea no se producen todo el tiempo. Los factores de coagulación sanguínea son de producción limitada. Entonces, el cuerpo humano no bota los factores de coagulación. Cuando una mujer tiene la menstruación, que eso es un sangrado fisiológico, el cuerpo absorbe los factores de coagulación de esa sangre. Por eso no debe de coagularse. Cuando hay coágulos en la sangre, en la sangre menstrual, quiere decir que la mujer está sangrando tanto que no le da tiempo al cuerpo a absorber esos factores de coagulación, y están saliendo unos pegotes que no deben de salir. ¿En qué influye en que una mujer le dure 3 días la menstruación, ahora le duren 12 o 15 días? En los sangrados uterinos anormales, como se llama eso, SUA, sangrado uterino anormal, hay que descartar por departamentos. Vamos a decir, uno va primero a lo orgánico, o sea, se revisa útero y ovarios. Luego a lo hormonal, se revisa que hormonalmente la mujer esté funcionando bien. Y lo tercero, a lo central. Hay enfermedades neurogénicas que pueden desarrollar sangrado, el uso también de drogas, de ciertas drogas. Los SUA más común que van a la consulta, los sangrados uterinos anormales más común, mal uso de anticonceptivos, aumento brusco de peso o disminución brusca de peso, puede hacer descontroles hormonales grandes. Y los miomas uterinos y los quistes de ovario, todo eso afectan la menstruación. Es lo que más comúnmente afecta la menstruación. Bueno, entonces de verdad que nos hemos sentido muy agradecidos, doctor, de cada una de sus respuestas, esperando de que a cada una de las mujeres que están viendo este espacio le haya servido de una información muy pero muy llana con sus palabras, para que todo el mundo entienda. Así que de esta manera hemos llegado al final de este su gran espacio, al final de la semana, con el ginecólogo Antonio Franco. De verdad que, doctor, para mí ha sido un placer una vez más compartir con usted esta entrevista dorada. Muy grato el momento que pasamos. Doctor, gracias a usted. Amén. Por esta entrevista. A la población por tenernos en cada uno de sus hogares. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias. Que tengan todos un feliz resto de este sábado y hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Gracias a todos y buenas noches.